A continuación, ATC pone en pantalla La Ley que nos une. Por las características del programa, sus objetivos y el firme propósito de servir a toda la comunidad, aconsejamos sea presenciado por todos los integrantes del grupo familiar. Con tal motivo, el horario de protección al menor se extiende hasta la finalización del mismo. Muy buenas noches a todos. Antes de entrar en materia, creo que corresponde de mi parte hacer una acotación de carácter personal. Se avecinan tiempos históricos y entonces en esta actividad que a uno le ha tocado desarrollar, participar de un ciclo de esta naturaleza y de esta jerarquía me enorgullece como profesional y al mismo tiempo me da como ciudadano también la posibilidad de ser testigo presencial de un programa de televisión realmente contribuyente, de gran aporte. Mi misión es explicarles a ustedes, en síntesis, de qué se trata. Me contaban recién que alguna vez Juan María Gutiérrez dijo que la Constitución es la nación hecha ley. Y como la intención de todo buen ciudadano es hacer de nuestro país la gran nación, ¿qué mejor tema entonces que la Constitución Nacional para ser tratada públicamente, verdad? Y bueno, la idea es reunir un grupo de gente con inquietudes, un grupo de ciudadanos que serán una especie de congresistas, una gran barra que pondrá aquí sus inquietudes, que se debatirán, que se tratarán. Por cierto, con profesionales, con historiadores, con gente de leyes, muy conocedores del tema. El nudo del programa, o a partir del cual se desarrolla todo, es una gran miniserie, un gran hecho artístico que produjo el canal, que es Hombres en Pugna. Pienso que tiene un gran valor histórico y al mismo tiempo un gran valor artístico. Y se trata justamente de una época de la que todos mucho tenemos que aprender. Entonces, en la miniserie, en el espectáculo, se va a proponer, se van entre líneas a descubrir las cosas que son de interés, para que luego, juntos todos, seguramente ustedes también, se adentren en este gran tema que nos convoca. De manera entonces, señores, que creo que merece la pena proponerles a ustedes una invitación para que vayamos al pasado y a partir del presente ingresemos al futuro.
El viento norte, espeso y caliente, se arremolina en las calles resecas de Buenos Aires. Toda la ciudad reza y tiembla en esta noche de febrero del año bisiesto de 1852. Soldados en fuga, delincuentes de toda la Haya, saquean y matan antes de huir hacia la campaña. Buenos Aires está sin gobierno. Juan Manuel de Rosas y su hija Manuelita se han refugiado en un buque inglés. El hasta ayer para algunos todopoderoso ilustre restaurador de las leyes, o para otros el tirano cruel y sanguinario, ha caído vencido en Montecaseros. El vencedor de la batalla fue su aliado político. Es el gobernador de Entre Ríos y caudillo federal. El general Justo José de Urquiza cree que la victoria en Caseros es la reivindicación de los sueños de mayo de 1810. Hay que organizar al país, realizarlo como nación, al amparo de una ley fundamental que reúna las voluntades argentinas y oriente su destino. Para eso, al frente de su ejército de provincianos, Urquiza marcha sobre Buenos Aires. Creo que omití decirles, señores, hace unos minutos, que este ciclo iba a contar con la presencia de destacadas figuras, conocedores y especialistas en este tema. Va a ser moderador de este ciclo un hombre que ustedes mucho conocen y que además admiro por su función profesional de una y otra actividad. Me refiero a las leyes y a la televisión. El señor Gerardo Palacios Jardín. Bienvenido. Gracias. Éxito y suerte. Gracias, Rapina, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes, que son el vértice del triángulo que hace posible el programa. El segundo vértice son los invitados especiales, destacados profesionales, hombres de estudio. Uno de ellos, el doctor Isidoro Ruiz Moreno, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de Historia Argentina en la Escuela Superior de Guerra, autor de obras de su especialidad y presidente del Instituto Histórico de la Organización Nacional. Doctor Ruiz Moreno, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Y a su lado, el doctor Carlos María Videgain, abogado, doctor en jurisprudencia, ex procurador del Tesoro de la Nación, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, también lo fue en la Universidad de Buenos Aires, autor de obras de su especialidad, miembro de varios institutos nacionales y extranjeros. También le doy la bienvenida, doctor Videgain, mucho gusto en verlo de nuevo, porque yo fui su alumno hace algunos años. Así es, lo recuerdo. Y el tercer vértice está representado por la barra, la asamblea, el parlamento, como quieran ustedes llamarlo, que yo espero sea tan bullicioso, activo, me atrevería a decir hasta impertinente como han sido algunos parlamentos argentinos. Con todos ellos, hoy, 3 de septiembre, empezamos nuestro programa. Yo no sé si será coincidencia, doctor Ruiz Moreno, que sea en día 3, porque la serie, que vamos a empezar a ver enseguida, se inicia también un día 3 de febrero del año 52. Batalla de Caseros, un episodio histórico que para algunos historiadores es una derrota nacional, para otros una victoria que entronca en mayo de 1810, en las guerras de la independencia. Caseros divide a la historia con esa arbitrariedad que a veces la historia tolera, y también ha dividido a los historiadores. ¿Qué es para usted Caseros, doctor Ruiz Moreno? En Caseros, por supuesto, para mí es el triunfo de las libertades, que después se incorpora en la Constitución sobre la arbitrariedad personal. Pero es también algo más. Es el triunfo de la nación sobre Buenos Aires, estas dos entidades en las cuales se ha dividido siempre la política argentina. Y yo le diría, aparte de otros encuentros espirituales que después hablaremos, que es Caseros una de las dos auténticas revoluciones de nuestra historia, en un país tan acostumbrado a bastardear esta palabra, golpes de Estado. Yo diría que con mayo de 1810, como usted recién dijo,
la batalla de Caseros marca efectivamente un país distinto de antes de lo que fue después del 3 de febrero del 52. Cualquiera sea el juicio de valor que se tenga sobre la batalla de Caseros y sus consecuencias, el país antes del 52 y después del 53 fue distinto. Fue una revolución auténtica, un cambio profundo de estructuras. Nosotros empezamos con la serie. La noche del 3 de febrero. Rosas, que estaba en la cumbre de su poderío, ha caído. Como acaban de oírlo, se ha refugiado en un barco inglés y se inicia para la Argentina una nueva etapa. Yo los invito, después del corte, a que empecemos a recorrer las vidas de estos hombres en pugna. Caseros fue una revolución, nos dijo el doctor Ruiz Moreno. Ya tenemos un punto para el debate, doctor. Nosotros estamos ahora en el verano de 1852. Hace mucho calor. Es la noche de ese día. Rosas ha caído. Señor director, la serie. Hombres en pugna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Señores, señores. Silencio, por favor. Carlos Valera. Alrededor del mediodía de este glorioso 3 de febrero de 1852, las tropas victoriosas del ejército aliado, bajo el mando del bizarro general Urquiza, quedaron dueñas de Monte Caseros. Después de 22 años de tiranía. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Vamos llegando. Ilustrísima, ¿usted lo ha conocido personalmente? ¿A Urquiza? No. No es un caballero. No, dicen que es salvaje y cruel como el otro. ¿Han sabido de los fusilamientos? 700 hombres del batallón de Aquino pasados por las armas. 500. Vaya la diferencia. ¿Y qué decir del pobre coronel Gilabert, fusilado por la espalda como un traidor? Dios lo reciba en su seno. Su único delito fue cumplir con su deber hasta el final. Bueno, ahora lo único que importa es que Urquiza termine con la anarquía en Buenos Aires. Pero cuidando los modales, ¿eh? Los modales también son muy importantes, monseñor.
Monseñor, señores, el general los recibirá en cuanto pueda. Síganme, por favor. Lo único que puedo ofrecerles, monseñor, es mate cocido. Sí, sí, por favor. Este viaje ha sido agotador. Que traiga mate cocido para monseñor y los doctores. Si no desean nada más... Capitán. Los cadáveres, capitán. Todos esos cadáveres deben tener cristiana sepultura. Cuando el general dé la orden, monseñor. Cuando no son unos, son otros. Ay, Jesús. Total, ¿para qué? Oh. Por favor, mi señora. El buen Dios no quiera que usted se enferme. Venga. Venga, ha rezado toda la noche. No habrá paz, Virgencita mía. Nunca tendremos paz. No, mamina, no abra, por favor. No, ya se han ido, señora. No se oyen tiros. Anda nomás. Sí, mamina. Dicen que hay mazorqueros colgados en la Plaza de la Concepción. Cállate, por favor. El mulato ha visto aquí hace un rato en la esquina un degollado. Estaba con los ojos salidos para afuera. ¡Ay, que te calles! No quiero oír hablar de muerte en esta casa. Era un orillero. ¿Y eso qué importa? ¿Carlos duerme todavía? Como un bendito. Dios lo proteja. Las campanas del cabildo daban las 2 cuando lo vi entrar. Hasta esa hora recé por él. Desde ayer Buenos Aires está sin gobierno. Orden, general. Necesitamos orden. El general Virasoro terminará con la anarquía. Ya marcha sobre la ciudad. En esta hora terrible, no olvidemos que la piedad es virtud de cristianos. Pero, monseñor, ya el general ha dicho que no habrá ni vencedores ni vencidos. Habrá piedad, general. Habrá orden, monseñor. Ridículo. Cerrando los postigos no cambiará la realidad. Esa realidad no la quiero en mi casa. Nos guste o no, ya está aquí. La violencia puede más que la indiferencia. La violencia. Siempre la violencia. Por favor, mamá. Mi señora, niña, son los urquisistas que llegan. No, Lucía. El ejército. Llegan las tropas de Urquiza. Veremos si también llega la libertad. ¡Carlos! Perdón, madre. Tengo que salir, me esperan. ¡Salud, caballeros! Rafael, ¿qué tal? Aquí estábamos comentando los grandes cambios. Sobre eso, debo confesarles algo. Esta vez,
La moda ha logrado desconcertarme. Cuando por fin me había decidido por el Bordeaux, resulta que el Tour de Buenos Aires de golpe dejó de usar el colorado. Aquellos lazos, cintas, pañuelos, cintillos, escarapelas, chalecos. Y según me dicen, hasta las prendas más íntimas. Todas de colorado. Era tan chic, tan típico. Si usted mismo, Arocena, hasta ayer nomás. Hombre, no sabía que era tan disciplinado con los caprichos de la moda. ¿Por qué no se deja de broma, Castillo? Esto es serio. Ya lo creo. Sí, sí, sí. Por voluntad de Urquiza, ahora es gobernador provisional el doctor Vicente López y Planes. Oh, caramba, caramba, un poeta en el gobierno. Vive, Simón Croyer, nothing there de mer. A mí me parece una insensatez. López es una figura distinguidísima, pero no está a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué no? Primero distinguido por Rosas, ahora distinguido por Urquiza. Es la figura ideal. Para usted no hay nada serio, Castillo. Está en juego el destino de la patria. ¿De la patria o el suyo propio, Arocena? ¿Qué me quiere decir? Calma, calma, amigos, calma. A su manera, Rafael tiene razón. Urquiza no puede ser tan torpe. Por algo lo puso a López y Planes. El gobernador López y Planes, mi general. Adelante, adelante. ¿Cómo está usted, gobernador? Sí, agotado por el calor. Si al menos lloviera. Capitán Gauna, una copa de agua fresca para el doctor López y Planes. Sí, mi general. Ay. ¿A qué se debe esta urgencia, general? Gracias. Hay serias dificultades para imponer orden en Buenos Aires, doctor. Bueno, desde el gobierno se está haciendo todo lo posible. El general Urquiza cree que no es suficiente. Y quiere que se expida este decreto. Todo individuo que se hallare por las calles robando y se le tomare infraganti será fusilado en el término de 1/4 de hora y en el mismo lugar de la perpetración del delito. Es terrible. Es necesario, doctor. ¿Necesario? Lo pide el general en jefe. El orden, la libertad, los intereses de la patria y los individuales, la autoridad, Urquiza, Virasoro, retengan estos conceptos. Sobre ellos vamos a conversar. Después del corte, seguimos con Hombres en Pugna. Vicente López y Planes es gobernador provisorio de Buenos Aires por decisión de Urquiza.
Urquiza, un hombre de quien se dijo que ganó en Caseros, entró en Buenos Aires, pero no pudo ganar el corazón de la ciudad. Urquiza quiere orden. Señor director. ¡Paisanos! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No me maten, por Dios! ¡Soldado! Yo no soy... ¡Posición de fuera! Por favor, no me maten, por Dios. Ay, no me maten. Por favor, tengan piedad. Yo también soy hombre de Urquiza. Yo soy pobre. ¡Soldado! ¡Ay, no! ¡Posición! ¡Martille! ¡Ay, no! ¡Fuego! ¡Soldado! ¡En marcha! ¡Andando! Queremos conocer su opinión, doctor Alsina. ¿Quién puede opinar nada todavía en medio de esta confusión? Sin embargo, doctor, con su experiencia... Usted dice, estimado joven, mi experiencia. Un puñado de tragedias. Una constante vocación al servicio de la patria. Largos años de exilio y un esperanzado retorno. Un bagaje misérrimo ante la gesta libertadora como la del general Urquiza. A nosotros no nos interesa el general Urquiza. Usted se equivoca, jovencito. Siempre interesan las opiniones de alguien que tiene detrás suyo un ejército de 5.000 hombres. O sea que todo se reduce a que hemos cambiado de dueño. Un ejército que nos guste o no nos guste, acaba de libertar a Buenos Aires. Urquiza fue cómplice de Rosas durante 20 años. Un ejército formado también por muchos valerosos porteños, como el teniente coronel Mitre, aquí presente. Si somos libres, doctor, tenemos derecho a elegir nuestro propio gobierno. Nosotros pensamos que usted debe ser gobernador de Buenos Aires. Les agradezco, pero no puedo seguirlos en ese terreno. El gobernador López y Planes me acaba de ofrecer el Ministerio de Gobierno. Y he decidido aceptar. Perdón, doctor. Amigos, no crean que no compartimos muchas de sus dudas, pero es necesario tener un poco de temperancia. Tener razón antes de tiempo es solo una forma de no tenerla. Se nos hizo un poco tarde. ¿Qué tal, Lucía? Mamá está en la sala. Ah, bueno. Lucía. Hola. Hola, Lucía. Hola, Soledad. Pasa. Ayer en el atrio de Santo Domingo estaba Pedro. Si vieras cómo me miraba. ¿Por qué tenés esa cara? Estoy con una rabia. Mamá arruinó la noche. Tuvo la ocurrencia de invitar a cenar a un pariente lejano, un militar urquicista. Ay, no. Están todos en el comedor. Dicen que se apuren. Ya vamos. Gracias. Seguro que papá lo va a acaparar al viejo. ¿Qué viejo? Tu pariente, mija. No es viejo, es joven. ¿Joven? ¿Joven cómo? Provinciano. Debe ser la primera vez que se baja del caballo para comer.
Pero qué gusto, hombre. Un capitán de la libertad. Permítame, capitán. Mi hija María del Pilar. Martín, por aquí, por favor. Por Dios, qué buen mozo. Hacía mucho, tía, que no comía en una mesa tan bien puesta. Capitán, ¿usted ha degollado a muchos? Porteños y provincianos, o unitarios y federales. Un tema que tenemos que esclarecer después en el debate. El corte, señor director, y hombres en pugna más adelante. Valentín Alsina, el Alsina que ustedes oyeron mencionar en un curso de la serie, pudo ser gobernador de Buenos Aires en reemplazo de Vicente López y Planes. Pero recordando una de las frases que se dijeron por allí, ¿por qué no un poeta en la gobernación? Ahora, señores, la última parte, por hoy, por este viernes, de Hombres en Pugna. Señor director. Sí. Yo quisiera ver quién. Porque nos gustaba mucho a Lucía porque tenía unos caballos preciosos. Una linda. ¿Quiere otro? No, acá se me ha hecho un poquito el vestido, pero bueno. Voy a brindar por el Ejército Libertador. Permítanme. Pour le vent, que tu pardon. Pour la bonne compagnie. Me pregunto si todos conocen la diferencia que existe entre libertad y libertinaje. Yo sé muy bien de qué hablo cuando hablo de la libertad. Claro. Libertad de aduana. Exactamente, Rafael, exactamente. Ahí está la llave del progreso. Ojalá podamos renovar el vestuario. Este tiene no sé cuántos cortes de seda retenidos en París. Cuando vengan les aviso. Y dígaselo al general Urquiza, que no se engañe. Claro, siempre y cuando quiera el apoyo de Buenos Aires. Yo recibo órdenes, señor. No doy consejos al general Urquiza. Nos permitimos reiterar nuestras congratulaciones a vuestra excelencia por el heroico triunfo. Ya está bien, es suficiente. Rogando al Altísimo que ilumine la preclara inteligencia. ¡Le he dicho basta, Elías! Perdón, mi general, no me di cuenta.
La legislatura de la provincia de Córdoba. Hay otras. De Santa Fe, de Tucumán. No, hoy no. Todas deben decir más o menos lo mismo. Dicen lo mismo, señor. Dígame, Elías. Los porteños entienden por qué luché contra Rosas. El doctor López y Planes me ha comentado que Buenos Aires aprecia mucho su sacrificio, señor. ¿Qué otra cosa podía decir nuestro buen amigo el gobernador? Ojalá todos fueran tan comprensivos como él. ¿Y usted? ¿Qué opina? Yo, señor, creo que en realidad es decir, a mí me parece que están contentos. ¿Contentos? Sí, porque lo eché a Rosas, pero nada más que por eso. Son como indios estos doctorcitos. Viven adorando el pasado. Entienden más a los franceses que a los criollos. Ni siquiera se han dado cuenta que ahora somos nacionales, no unitarios, ni federales. Y mal que les pese, esta ha sido una guerra entre federales. Está bueno, Elías. Mañana contestaremos los cumplidos. Ahora váyase a descansar. Gracias, mi general. Elías. Señor. Mañana quiero ver al capitán Gauna. De en serio, sargento. ¿Cuándo pegamos la vuelta? ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Tiene miedo que no lo esperen? Cuando lo mande el general. Pero se me hace que antes vamos a disciplinar un poco a los porteños. Tía, le estoy muy agradecido. Lo he pasado muy bien. Tienes que volver a visitarnos, Martín. Lo prometo. Y que sea pronto. Con mucho gusto. A ver, porteño, ¿por qué no te bailas un bar? A ver, baila, 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 porquería, baila. Sargento, ¿qué le está haciendo a ese hombre? Es un resertor, mi capitán. No es motivo para martirizarlo. Si nos estábamos divirtiendo un poco, ¿no es cierto? Desate a ese hombre y llévelo con los otros prisioneros. Total, lo vamos a fusilar al lado. ¡Soldados!
Ordene, mi capitán. Desaten a este hombre. Sí, mi capitán. Sargento, preséntese al oficial de guardia. Tiene 30 días de arresto. Y ustedes, atiendan a ese hombre. Está muerto, mi capitán. Esto ha sido todo en cuanto a hombres en pugna. Nosotros empezamos ahora a debatir, después del corte. Y ahora, señores, vamos a dar rienda suelta a la impaciencia contenida en este estudio. Dijimos que era arbitrario empezar por Caseros. Caseros, lógicamente, tiene sus antecedentes. Tiene uno, el 1 de mayo del año anterior, esa fecha que se conoce como la del pronunciamiento de Urquiza. Hay en ese pronunciamiento un propósito declarado. Urquiza dice recuperar el manejo de las relaciones exteriores y enuncia su propósito de organizar con una constitución al país. Este era el propósito declarado. Doctor Ruiz Moreno, ¿había algún otro propósito en Urquiza al pronunciarse? No, Urquiza desde mucho tiempo atrás, desde muchos años atrás, quería la constitución. Yo diría que desde 1826, cuando siendo presidente de la legislatura entrerriana, dio las instrucciones para que el diputado de Entre Ríos, los diputados de Entre Ríos, al Congreso que dio la Constitución unitaria, se pronunciara por el sistema federal. Y desde 1846 ya se evidencia, los famosos tratados de Alcaraz, que él quería alcanzar la Constitución federal, que por otra parte era un mandato incumplido del pacto del 4 de enero de 1831. Y él, honestamente, como gobernador de una provincia mediterránea, quería todo lo que la Constitución significaba para el adelante de los pueblos argentinos. Pero alguno ha escrito que había también motivos comerciales o económicos de por medio. Si hubiera sido solamente eso, no hubiera hecho falta la Constitución. Desde luego que la Constitución reglamenta, como es notorio, también la parte económica y comercial. Pero para usted el principal motivo era la Constitución. Sí. ¿Es necesaria una Constitución? Yo creo que sí, que es la ley fundamental de los argentinos. ¿Es necesaria para usted? Sí, es necesaria. Doctor Videgain, ¿usted qué opina? ¿Se necesita una Constitución? Estrictamente. Los pueblos han vivido sin Constitución escrita, así es que entendemos por Constitución la Constitución escrita del modelo que inicia la Constitución norteamericana de 1787. Pero antes de esa primera Constitución, los pueblos vivieron sin Constitución escrita. Sin Constitución entendida como ley escrita. Como ley escrita. ¿Se puede hablar de Constitución en otro sentido? Se puede hablar de Constitución en el sentido de un ordenamiento natural de la sociedad, tal como surge de todas sus instituciones, y así estuvieron ordenados los estados antes de que esta primera Constitución tuviera su aparición en las antiguas colonias inglesas de América, hacia fines del siglo XVIII, en un proceso que culmina entonces, pero que yo diría que se inicia 6 o 7 siglos antes. A ver usted, señorita, cuando usted ha oído hablar de Constitución, ¿qué se representaba? ¿Una ley escrita o algo distinto, como está explicándolo el doctor Videgain? No, creo que en el caso de nuestra Constitución ha sido escrita, pero la Constitución
opino que es un ordenamiento que se hace para entre gobernadores y gobernados para lograr un orden, para la convivencia. Y el según encuadramiento jurídico del orden político. Claro, y según la ideología... ¿Podría ser esa una definición de constitución? Bueno, en términos generales, sí, podría ser. Pero de la Constitución como ley escrita. Como ley escrita. Es decir, un ordenamiento reflexivo. Hasta que se lleva a un documento escrito el ordenamiento de la sociedad, las sociedades han estado organizadas mediante la evolución que iba modificando parcialmente las instituciones, lentamente, y así ha seguido desenvolviéndose, por ejemplo, el pueblo inglés, que como todos sabemos, no tiene una constitución escrita, y que sin embargo todos mencionan como la fuente de las constituciones escritas. Doctor Moreno, nosotros recién en la serie, en la proyección de Hombres en Pugna, vimos una escena en la que Urquiza está recibiendo adhesiones de las provincias. Cuando Urquiza se pronunció, el 1 de mayo del año anterior, Rosas recibía adhesiones de las provincias. En parte se puede explicar este vuelco de las provincias porque en realidad la causa constitucional era popular en el territorio de la Confederación Argentina. Cuando Urquiza dice hay que darle constitución al país, ¿en qué constitución cree usted que pensaba él? Habría que desdoblar la respuesta en dos partes. Efectivamente, todas las provincias querían la Constitución y eso lo reflejan en todos los pactos interprovinciales que comienzan a suscribirse desde 1820 en adelante, los famosos pactos preexistentes de que habla el preámbulo de la Constitución. Todos esos acuerdos entre provincias lo que trataban de lograr era la reunión de un Congreso Constituyente. El último fue, como decía recién, el de 1831, el último pacto que dispuso la reunión de un Congreso Federal. Claro, la política de imposición de Buenos Aires a través de Rosas, sobre todo a partir de 1835, les fue quitando ese impulso que después de un lapso, a partir de 1839, se manifestó por las armas. Las provincias federales, con gobernadores federales que veían que no se cumplía este mandato, empezaron a levantarse en armas corrientes, la coalición del norte, etc. Yo creo que cuando Urquiza habló de Constitución, él se refirió a la Constitución escrita que después, que recién vimos, porque a partir del 1800, después de los grandes ejemplos de Estados Unidos y de Francia, el constitucionalismo moderno, europeo, nuestro, el europeo-americano, se consideraba que era escrito. Nuestra República Argentina, la Confederación, como entonces era el último país en América sin tener su Constitución, empezando por la de Venezuela en 1811, inmediatamente declarar la independencia. Usted tiene la palabra. Sí, quería preguntarle al doctor Ruiz Moreno, si durante tantos años anteriormente se había estudiado la organización constitucional del país, ¿no se podría haber estudiado entonces primero la organización gubernamental de la provincia de Buenos Aires, ya que hubo familias que podían apoyar la causa de Urquiza y no llegar a lo que se llegó? ¿Qué quiere decir llegar a lo que se llegó? La masacre, por ejemplo. Bueno, la masacre, yo me refiero no a la cinta que hemos visto, sino a la realidad histórica, tuvo un doble origen. Primero, el saqueo de Buenos Aires, que causaron los derrotados de la batalla, que sin jefes escapaban a la ciudad y que entre la noche del 3 al 4 de febrero comenzaron a saquear organizadamente, porque eran militares, regimientos enteros, barrio por barrio. Se pidió, como se vio en la serie, que Urquiza pusiera coto a estos excesos que iban a terminar con la autoridad. Y ahí hubieron muchos fusilamientos, que en parte es lo que se vio. Y además, otros de los ejecutados fueron, como se decía también, los amotinados de la división Aquino, que vieron muerto a su jefe y que por las leyes militares de la época sufrieron esa represión. No fue tanto como hemos visto, no quiero entrar a criticar la serie, por supuesto, pero, en fin. No, yo me refería a esto. A través de la serie vi, o al menos entendí, que si el doctor Alsina asumía el gobierno, el orden iba a ser diferente que estando Vicente López y Planes. Yo no creo, porque López, además de poeta, básicamente era jurista, era presidente de la Cámara de Apelaciones en ese momento, y tenía como principal colaborador la cartera política, el ministro de Gobierno, al propio Valentín Alsina. O sea que
Alsina tenía un puesto destacado en el gobierno. Y era mejor prenda de unión Vicente Claro. López y Planes que Alsina. Y simbolizaban los dos, uno que había estado en el Buenos Aires de Rosas y otro que había venido del destierro de Montevideo. Es decir, la síntesis, la fusión de los partidos que preconizaba Urquiza era una forma de tranquilizar las cosas. Valentín Alsina, de todas maneras, era ciertamente más inteligente que Vicente López y Planes, ¿no? Eso no puedo decirlo, no sé. ¿Eh? Habría que calibrarlo, no sé. Sí. Yo creo que los argentinos no puede ser que a 150 años de estos hechos históricos nos sigamos dividiendo entre antirrosistas y rosistas, o entre urquicistas o no. Muchas veces estas posiciones son tomadas por partidismos afectivos, faltos de racionalidad. Yo creo que es el momento que los argentinos nos pongamos a estudiar la historia científicamente, realistamente, y que no miremos para atrás para dividirnos, sino para buscar aquellas experiencias que no debemos repetir. Y además buscar un consenso mínimo que sea la Constitución. Y por ejemplo el tema del federalismo yo creo que es importante, indudablemente que ese federalismo no se ha cumplido, que vivimos en una Argentina unitaria, centralista y macrocefálica de cara al puerto y de espaldas a las provincias, en el que las provincias no coparticipan del quehacer nacional y que creo que es imprescindible dotarlas de los medios políticos y económicos para que se puedan poner de pie. Yo le quería preguntar al doctor Ruiz Moreno por qué es que no se ha dado este federalismo y cuál sería la solución para poder llevarlo a la práctica. Sí, la pregunta es muy importante y va al fondo de yo diría, toda la historia nuestra, ¿no? Como decía al principio de comenzar la audición, este programa, en la República Argentina han coexistido dos entidades antagónicas, Buenos Aires y el interior, desde siempre, desde la época colonial. En la época de Rosas se vivió bajo el disfraz federal el más acentuado unitarismo de nuestra historia. Urquiza voltea a Rosas, pero como un medio. El fin es organizar constitucionalmente el país. Pero lo que pasa es que el afán de hegemonía porteña se ha hecho tanta carne en los porteños, en algunos porteños, muchos otros colaboraron con la idea federal, incluso en Paraná, que aún caído Rosas, heredaron su política algunos enemigos de él, el caso de Alsina, el caso de Mitre, es decir, la preeminencia de Buenos Aires que desde 1810 tenía sobre las provincias. Y yo diría, corroborando lo que usted dice, que la única parte de nuestra historia en que se vivió un pleno federalismo fue cuando el gobierno estaba en Paraná, la confederación de las 13 provincias, porque Buenos Aires estaba separada, convertida como Estado Buenos Aires. Unida a Buenos Aires, en 1859 con Cepeda, el Pacto de San José de Flores, y la jura de la Constitución reformada en el 60, conseguida la integridad nacional. Después de Pavón, Buenos Aires toma con Mitre el poder de nuevo, que lo ha perdido en Caseros. Pavón en la revanche, Caseros vuelve a tomar las riendas del mando y ahí sí comienza un periodo acelerado de nuevo de centralismo, o hablando en criollo, de unitarismo, que ha sido acentuado incluso también por las concesiones de las provincias, que no han hecho valer, por ejemplo, una representación tan importante como en la Cámara de Senadores. ¿Es federal la organización de la República Argentina, doctor Videgain? Es federal, pero no funciona como el federalismo modelo, digamos así, que fue el federalismo norteamericano. Es federal en cuanto se encuentran formalmente distribuidos en distintos centros de poder las facultades que la Constitución otorga al gobierno. Pero en la realidad, en la práctica de las instituciones, hemos visto funcionar muy deficientemente el federalismo por múltiples causas políticas, sociales, económicas, que en este momento yo diría que hay entre quienes piensan el tema dos posiciones o tres posiciones principales. Una, la de los que dicen, bueno, vayamos al unitarismo porque en definitiva este país funciona como una unidad. Miren ustedes, por ejemplo, en el momento actual, durante los últimos seis años, ha sido un país unitario. Se han mantenido las formas federales, pero
este país funciona como un gobierno unitario. Y lo mismo ha ocurrido en cada una de las ocasiones en que hemos tenido gobiernos de facto. Y esto ha sido abundante. Nos caracteriza un poder ejecutivo fuerte. Yo dejaría pendiente esta cuestión. Los argentinos, y en términos generales, todos los que tenemos o hemos recibido la herencia española, ¿no somos más dados a confiar en los hombres antes que en las instituciones? Yo dejo pendiente esta pregunta para los dos y para toda la barra. Y aprovechemos el corte, señor director, para pensar este tema.